Vamos a desarrollar el día el sustantivo y su normativa, página 39 del libro de competencia lingüística, y vayamos a su definición. Si hablamos de la morfología, el sustantivo es variable. ¿Por qué es variable? Porque presenta accidentes gramaticales. En estos casos son de género y número. Género es masculino y femenino, y número singular y plural. Si vemos en el caso del género, es una categoría gramatical que indica si el sustantivo es masculino o femenino. Veamos el género en sus diferentes manifestaciones. Sustantivos de forma fija son aquellos con variación al otro género, o sea, se mantienen ahí, o bien es masculino o bien es femenino. Por ejemplo, masculino, el pus, el caparazón, el corta uñas, el diploma, el cortaplumas, el currículo. No se puede usar esta palabra con el artículo la. Solamente funciona con el masculino. En el caso femenino, la comezón, la agravante, la apócope, la sartén, el dínamo, el atenuante. Solo en estos casos se puede utilizar el femenino, ¿no? No varía a otro tipo de género. Ahora, si hablamos, me pasé mucho, a ver, si nos referimos a lo que es sustantivo de doble forma, esto quiere decir que presenta morfemas flexivos. ¿Qué quiere decir eso? O sea que varía una letra por otra, tanto para el masculino como para el femenino. Aquí precisa, ¿no? Cambia la A, cambia la O por la A. Por ejemplo, rato, rata. Autodidacto, autodidacta. También cambia la E por la A. Sastre, elefante. Sastra, elefanta. En este caso, la palabra elefante o elefanta, digamos que también existe que se le puede agregar un adjetivo, ¿no? Pues eso de repente lo vamos a ver más adelante. Se añade el flexivo esa. Líder, lideresa. Tigre, tigresa. Eso es lo que indica que estás cambiando una palabra del género masculino al género femenino. También Isa. Profeta, papa, en femenino es profetisa, papisa. También Ina. Héroe, gallo. Heroína. Gallina. En el caso de heroína, la tilde, ¿no? Se añade el flexivo ris. Actor, emperador. Actriz. Emperatriz. Eso es lo que se refiere a los sustantivos de doble forma. Si hablamos de sustantivos común de dos, son sustantivos invariables. Cuando escuchamos esta palabra invariable, quiere decir ¿qué cosa? A ver, vamos a poner bien clarito acá. Si hablamos de invariables, es como decir quiere decir que no varían, se mantienen iguales. ¿Qué se refiere cuando nosotros usamos o decimos adjetivos invariables? ¿Qué quiere decir esto? El género está determinado por el determinante en estos casos. Y en el caso del sustantivo, el determinante vendría a ser el artículo o un adjetivo determinativo, que a la vez viene a ser igual. Por ejemplo, el artista, la artista. El pianista, la pianista. El dentista, la dentista. El taxista, la taxista. Y así todo lo demás que podemos ver aquí en el cuadro.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra, en este caso el sustantivo, que es artista, pianista, dentista, taxista y todo lo demás, no varía. Por eso se dice que son invariables. Lo único que lo cambia el género son los artículos, nada más. A esto se le conocen como común de dos. Veamos ahora los sustantivos heterónimos. En el caso de los heterónimos, hetero viene a decir diferente. Vamos a poner ahí también por si acaso, para no olvidarnos, porque a veces nos olvidamos también. Hetero quiere decir diferente. Eso cuando yo digo hetero, ¿no? Hetero significa, ese prefijo que significa diferente. Entonces, son aquellos que expresan la oposición del género mediante distinto lexema, o sea, mediante la variación de la raíz. Por ejemplo, la palabra padre, esta es la raíz, ¿no? Padre. A ver, lo voy a poner mejor. Padre. Para el femenino cambia, ya no se cambia, es madre. En el caso de caballo, la palabra cambia, yegua. A eso se refiere, ¿no? Pues no hace caballa. Si yo pongo femenino caballa, me refiero al pescado, ¿no? Entonces, caballero, masculino. Femenino, dama. Yerno, masculino. Femenino, nuera. Carnero, masculino. Femenino, oveja. Oveja. La palabra. Cambia totalmente toda la palabra. Acá no cambia solamente una vocal. No es como la doble forma, entonces, no, no, profesor. Claro, en la Como doble forma, ¿qué cambia? Solamente el sustantivo. los flexivos nomás, los morfemas flexivos. En este caso de acá, cambia la raíz. En otras palabras, cambia la palabra. Cuando tú escuches que cambia la raíz, estamos refiriéndonos que cambia la palabra. Entonces, todo va acá, digamos que son diferentes, porque como te dije en su momento, no va a decir caballo en masculino y en femenino va a decir caballa. No, pues, no va. No funciona, como se dice, ¿no? A ver, sustantivos homónimos. Homónimo quiere decir homo, significa igual. Bueno, acá le ponen también distinguendos. Bueno, también hay que entender, ¿no? Distinguendos. Pero más que todo se entiende por homónimos, sustantivos homónimos, ¿no? Pero también es bueno que también lo sepan, ¿no? Los distinguendos. Bueno, son aquellos que tienen un significado diferente, siempre y cuando combinen con un determinante de distinto género. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo digo el pez, me refiero al animal acuático que tú lo fríes y te lo comes bien rico cuando comes tu arroz con pescado, ¿no? Pero si hablas de la pez, a estar refiriente a una sustancia resinosa que se utiliza, digamos, como químico para la elaboración de ciertas cosas. Si yo digo el coma, por ejemplo, cuando, digamos, ¿no? Pierdes la noción de la conciencia y estás desmayado. En cambio, la coma... La coma es un signo de puntuación. Exacto, es el signo de puntuación, correcto. Entonces, y depende cómo tú lo vas formando con la o el, y ya tiene diferentes significados. y así es, Angeli, y también muy importante es el artículo. El artículo el y la nos da a entender diferentes significados. Por eso se dice que son homónimos y distinguendos. Distin quiere decir diferentes, alguna cosa, ¿no? Pero homónimos quiere decir que es la misma palabra. O sea, basámonos primero que los homónimos varían de acuerdo al artículo. Por ejemplo, acá vamos a ver. El editorial. El editorial es la parte principal de un periódico. Y la editorial es una empresa. El doblez, parte que se dobla. Bueno, tú debes tener ahí tu casaca
¿no? Yo también tengo acá mi casaca. Y en esta parte donde está la manga, acá hay una doblez. Ya se llama doblez. Ujú. Ajá, ya se llama doblez. Si tienes casaca, si tienes chompa, bueno, no creo que haya doblez ahí, ¿no? Pero si tienes casaca, No. sí vas a encontrar una doblez. Ah, ya, bueno. Y en otro caso, si tú dijeras la doblez, quiere decir que tú eres hipócrita. Tú eres hipócrita, hablas a mis espaldas. ¿Ah? ¿Por qué te expresas la doblez? Quiere decir que eres hipócrita. Pues tú no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de que el artículo varía, ¿no? Ajá. Muy bien. Veamos la siguiente. El sustantivo epiceno. Esto es lo que decía hace un ratito, ¿no? De elefante, elefanta, ¿no? A mí no me parece eso. Pero los epicenos definen el sexo en lo principal de los animales, agregando el adjetivo macho o hembra. Esto generalmente se da en los animales. Por eso cuando yo leí ahí elefante, elefanta, no me pareció. Entonces, la serpiente, serpiente macho, serpiente hembra. El cóndor macho, el cóndor hembra, ¿no? Si yo me refiero al elefante, elefante macho, elefante hembra. Hembra. Porque no decir serpiente, Elefanta. Ay, serpienta, serpiento, ¿no? No es. O el cóndor y la no. cóndora. No, pues tampoco, ¿no? Entonces, en este caso se agrega en los epicenos, ¿se acuerdan muy bien? Epicenos, se agrega lo que es el macho y hembra como adjetivos. Acá ponemos más ejemplos, ¿no? Avestruz macho, avestruz hembra. Pantera macho, pantera hembra. Bueno, así pantero, ¿no? Pantera es una marca, creo. Muy bien. Veamos ahora los sustantivos ambiguos o bigéneros. Son aquellos que se aceptan tanto en masculino como en femenino, pero su significado no varía, sin variar su significado. Estos son los ambiguos o bigéneros, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, la azúcar, el dote, la dote. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro idioma castellano, así como diferente ubicación geográfica, significa lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decir de repente, pásame el azúcar. Pero en otros lugares, ¿sabes? Pásame el azúcar. Generalmente pasa en provincia, ¿no? Oye, pásame el azúcar, dice, ¿no? Entonces tú estás ahí hablando un sustantivo ambiguo, ¿no? No varía, es lo mismo. Al igual con el tilde o la tilde, es lo mismo, ¿no? Entonces, eso varía dependiendo de la ubicación geográfica. ¿Sí? Por lo general, más que todo en provincias y algunos lugares de acá de Lima, digamos que desconocen el uso adecuado de estos artículos, ¿no? Pero eso más que todo por desconocimiento, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Hay que aprender algunas cositas, ¿no? Le falta aprender a algunas personas, algunas cosas. Hasta ahí es todo lo que tiene que ver con género. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Algunos se parecen iguales y algunos Perdón, cambian no te un escuché poco. bien. Que algunos, o sea, ejemplos son casi parecidos y algunos son casi iguales. Claro que sí. Varían, ¿no? Digamos, varían dependiendo de la clasificación que se está dando. Lady, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, ok. Como no vi encendida tu cámara, ahora vamos a ir con la segunda parte. El número. Sabemos que el número es singular y plural. Eso es el número. Entonces ahora vamos a ver diferentes tipos. Se agrega el morfema flexivo S para determinar si es singular y plural. Por ejemplo, tribu, se le agrega la S. Panty, se le agrega la S también. Cónyuge, también se le agrega la S. ¿Pero por qué? Aquí dice, ¿no? Los sustantivos que acaben en cualquier vocal que no sea acentuada
siempre se va a agregar la S. Siempre y cuando sea que termine en cualquier vocal, pero no lleve tilde, por este caso, ¿no? Segunda regla, sustantivos que terminan en vocal abierta. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Ustedes saben muy bien, es la A, ¿qué más? La O. La O. O y la E. E. Muy bien, entonces, dominó, dominós. Chalé, chalés. Maná, manás. Solo en esos casos, digamos que si termina vocal abierta, se le va a agregar el morfema flexivo S. Se agrega el morfema flexivo S o S en los siguientes casos, cuando termina en vocal I o U, pero con tilde. Y se trata de gentilicios. O Vocales cerradas con tilde, profesor. así es, vocales cerradas. A ver, por ejemplo, jabalí. No, así jabalís. No, ahí tienes que agregar la ES. Jabalíes. Israelí. Israelíes. Tabú. Tabúes. Siempre y cuando termine en vocal cerrada y con tilde, ¿no? Se trata de repente digamos, de gentilicio. Argentinos, ¿no? Argentina, argentino, ¿no? Hay algunas excepciones. Por ejemplo, ¿no? Champú, menú, eso sigue igualito. Eso no puede haber, digamos, plurales. También se agrega el morfema flexivo es cuando termina en consonante. Cualquier consonante, excepto sustantivos graves, esdrújulos acabados en S o X. Por ejemplo, césped termina en D. Si se agrega la ES. Canon termina en N, se agrega en ES, pero se coloca la tilde. Cáliz termina en Z, consonante. Lo convierto, se convierte en C también, ¿no? Cálices. Sándwich. Sándwich. Solamente se agrega, en este caso, la ES. Son excepciones a algunos extranjerismos. Por ejemplo, aquí, en este caso, si yo quiero pluralizar estas palabras, polisíndeton, solamente agrego el artículo. Los asíndeton, agrego el artículo. Los catering, agrego solamente el artículo. Por acá no le puedo poner los caterines, si no serían nombres, ¿no? Los traveling también. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Cuando termina en Y, cuando termina en Y. Convoy, convoyes, se agrega la S. Mamey, mameyes. Buey, bueyes. Ay, ayes. También cuando termina en S o X, siempre y cuando son monosílabos o polisílabos agudos. Por ejemplo, fats es un monosílabo. Acá se le convierte y se pone ES, fatses. Compás, compases. Bus, buses. Vals, valses. Y acá hay varios que son monosílabos. Monosílabo quiere decir que tiene solamente una sola sílaba. Y compás tiene dos sílabas, por lo tanto es polisílabo. Casos especiales. Los sustantivos no agudos acabados en S o X permanecen invariables en plural. No se varían. Ya hemos dicho que invariables son aquellos que no
varía. El número lo expresa el determinante. Quiere decir esto, por ejemplo, la tesis, las tesis. En este caso, el determinante artículo es el que precisa si es singular o si es plural. El tórax, los tórax. El forceps, los forceps. La hipótesis, las hipótesis. Solamente en estas palabras hay lo que es, digamos, la variación del plural, pero solamente se encarga el artículo. También hay sustantivos que existen solamente en singular. Por ejemplo, cenit, caos, set, oro, caris. Aquí hay que corregir, no es cáliz, es cáliz. A ver, hay que corregir ahí. Voy a poner la palabra correcta acá. Muy bien. También hay sustantivos que solamente existen en plural. Por ejemplo, efemérides, enseres, víveres, añicos, andas, bruces, celos, comicios, cosquillas, cuclillas, espónsales, exequias, ínfulas, fauces, modales, nupcias, etc. ¿no? Solamente en esos casos, estas palabras se mantienen en plural, nada más, no tienen singular. Y los sustantivos extranjeros castellanizados recientemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se da la conversión entre la Y y la I. Además se agrega el morfema S. Sprite es una palabra, viene del inglés, sprite. Guy, ¿no? Se pronuncia, se escribe guy, pues se pronuncia gay, ¿no? Guys, ¿no? Puede ser, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la pronunciación en inglés significa otra cosa, ¿no? Una cosa es guy, otra cosa es gay. Guy es muchacho, gay es persona, digamos, que tiene, digamos, una afinidad por su mismo sexo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Jockeys son aquellos que montan a caballo, ¿no? Los jockeys. Castellanizados jockeys. Jerseys. Jersey es una prenda. No, y en todo caso, cuando se escribe en plural es jerseys. Y esos son los casos especiales, y esto es todo lo que se refiere al género y al número con respecto al sustantivo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señoritas? No, profesor, yo entendí. Muy bien, entonces empezaremos a desarrollar la actividad que viene a continuación.